Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Albrie, quien va a estar encargado de enseñarles un poco en la teoría de lo que es matemática. Así que, bueno, vamos a comenzar con temas básicos, como lo son las expresiones algebraicas. Vamos a ver un poco los polinomios, monomios anteriormente. Así que les pedimos por favor que tomen con mucha seriedad esto, porque va a ser un tema que ya se va a dar por sabido, por válido, ya entregado a todos ustedes. Así que espero que les sirva esta explicación y que podamos vernos pronto en las aulas. Así que comenzamos con expresiones algebraicas. Bueno, para comenzar vamos a ver expresiones algebraicas enteras, en la cual tenemos algunos ejemplos acá, como 2x, 3x cuadrado, 2ab cuadrado, menos 5 octavos b quinta c, 2,5 xyz. Por lo que pueden ver, las expresiones algebraicas son un conjunto, digamos, entre números y letras, como lo podemos ver acá en todos los ejemplos que tenemos, ¿sí? En la cual es generalizar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, al expresarnos con expresiones algebraicas, y valga la redundancia, ¿sí? Nosotros necesitamos hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generalizar. ¿Qué quiero decir con generalizar? Nosotros podemos decir, como podemos ver acá, este ejemplo que es tan sencillo, ¿no? Que podemos decir que esto es el doble de algo, el doble de un número, el doble de pesos, el doble de dólares, el doble de manzanas, de lo que nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo a 2x, ¿sí? ¿A esto lo puedo considerar una expresión algebraica? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos parte numérica y parte en letras, ¿cierto? Así que nosotros, en este caso, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que uno es variable, como es esta, que es la x, o la letra, y la otra que es constante, como es el número 2. A esto también se lo denomina monomio. Y generalizar, volviendo antes, podemos decir que generalizamos porque esta expresión del doble de algo me va a funcionar para todos los números que yo le ponga. Por ejemplo, si x vale 4, ¿sí? Entonces lo reemplazamos acá y siempre esto está ligado con la operación de la multiplicación. El número multiplica a la variable. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, me va a quedar 2 por 4 y voy a encontrar la expresión, o sea, el número que me representa esa expresión algebraica. Por ejemplo, en este caso va a ser 8. El doble de 4 es 8. Y así me va a funcionar para todo. Si x vale 1, va a ser 2 el resultado. Si x vale 2, va a ser 4 el resultado. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos decir que las expresiones algebraicas son una combinación de números y letras, en la cual nosotros en este caso ya podemos empezar a hablar de monomios, que es lo que continúa en este momento. Como decíamos, monomios son expresiones algebraicas justamente, y nosotros estábamos apuntando recién al doble de algo, podemos decir el triple de algo, que va a ser 3x o 3a, no necesariamente tiene que ser x, pero generalmente a los monomios, a los polinomios los trabajamos con las x, en la cual es por ese motivo que se trabaja con el puntito para representar la multiplicación, para poder evitar la confusión con las letras X. Un monomio, ¿cómo está conformado? Vamos a copiar el segundo que tenemos ahí, 3x al cuadrado. Bien, le ponemos al cuadrado para que quede como este ejemplo. Entonces, los monomios están compuestos, primero en lugar, están comprometidos directamente con la multiplicación y la potencia únicamente, en la cual nosotros hablábamos recién de una constante. Esa constante, ¿quién vendría a ser? El coeficiente. Y esta parte, ¿sí?, que es la potencia, ¿sí?, nosotros tenemos una variable, hablábamos recién, a esto se lo denomina parte literal. Bien, los monomios también tienen su grado, no es nada más ni nada menos que la suma de todos los exponentes que tenemos, que son naturales, obviamente, y vale aclararlo, la suma de todos los exponentes de todas las variables que tenga ese monomio. En este caso, como tengo una sola variable, una sola parte literal, digamos una sola letra elevada al cuadrado, podemos decir que este polinomio es de grado 2. En cambio, en este otro, si nos venimos acá arriba, ¿qué grado sería? Si tengo que sumar los exponentes naturales que tenemos ahí. A ver, nosotros tenemos una A y una B. Muchos me van a decir el grado de ese polinomio es 2, pero no es así. ¿Por qué?
porque sabemos que todo número está elevado a la 1. Sabemos que no se lo pone, ¿sí? Que no lo vamos a ver ahí, por lo tanto ese 1 no está, pero lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, el grado de este polinomio, ¿cuánto va a ser? 2 más 1, 3. Continuando con los monomios, entonces también, más allá de tener un coeficiente, que es la parte numérica, una parte literal, que es la variable, ¿sí? Que siempre va a estar elevado a alguna potencia, puede ser 1, puede ser a 0, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de polinomios. Pero lo importante también de esto, más allá de estas dos partes que está conformado el monomio, nosotros también tenemos que considerar algo, el signo. Antes lo teníamos positivo, ahora lo tengo negativo. Por lo tanto, esas tres partes son fundamentales. El signo, la parte del coeficiente y la parte literal. Bien, ahora le vamos a agregar a monomios cuando son semejantes. Monomio semejante, ¿qué quiere decir? Un monomio es semejante a otro simplemente cuando tienen la parte literal igual. En este caso puede ser un número, otro número, 9x al cuadrado. Nosotros al tener la misma parte literal en estos dos monomios, podemos decir que esos dos monomios son semejantes. Como también podemos tener 3 cuartos de y al cuadrado, ¿sí? Puedo tener menos 2, por ejemplo, y al cuadrado. Vemos que la parte del coeficiente cambia, pero la parte literal no. Por lo tanto, esos dos monomios que tengo acá y estos otros dos monomios en el ejemplo son semejantes. Pasamos a las operaciones de la suma y la resta de monomios como para ir afianzándonos un poco en lo que son las operaciones con los mismos, cosa de que podamos pasar a los polinomios y comprender un poco mejor la situación. Ahora, para poder sumarlo, como podemos ver, tenemos varias sumas acá de monomios, ¿sí? Porque sabemos que cada uno de los monomios que tenemos, ¿sí? Tiene un coeficiente, una parte literal, coeficiente parte literal, y ahora ya se convierten en dos sumandos, ¿sí? Tenemos dos términos en ese caso, pero bueno, lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta para sumar los monomios es que los monomios deben cumplir que su parte literal sea la misma. Si es la misma parte literal, nosotros lo vamos a poder sumar. Entonces, si yo digo acá, como lo decíamos anteriormente al comienzo del video, ¿sí? Si tengo el doble de manzana más el triple de manzana, entonces yo lo voy a poder hacer a esa suma porque estoy hablando de lo mismo. No es lo mismo decir tengo 9 manzanas, 9 veces la manzana más 4 veces la pera. Si bien la vamos a poder sumar para saber cuánto es el total de todo, pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces, al tener dos monomios que se están sumando, o 3 o 4, lo que sea, nosotros podemos sumarlos si tienen igual la parte literal. Por ejemplo, 2 más 3 me queda 5 y estamos hablando de lo mismo y sigue manteniendo la misma parte literal. O sea, podemos decir que sumamos estos dos, la parte numérica, la parte del coeficiente, y la parte literal me queda como está. ¿Sí? Entonces, vamos para acá. Nosotros acá estamos hablando que tienen diferente la parte literal, por lo tanto, no le voy a poner el igual, directamente me queda armada esa expresión, porque estoy diciendo 9 algo más 7 más 4, otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá abajo vemos que tenemos algo combinado. ¿Por qué? Tengo un monomio con otro monomio y los dos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Sin embargo, el 4c no tiene la misma parte literal. Entonces, ¿qué me quedaría por hacer? Agrupar estos dos que sé que los puedo sumar porque tienen la misma parte literal. 8 más 3 me quedan 11a más 4c. Estoy agrupando todos los que tienen la misma parte literal y dejo fuera el que no lo puedo sumar porque estamos hablando de otra cosa. Así nosotros podemos decir que podemos sumar los monomios. Para la resta, acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Los puse entre paréntesis para que se note bien la resta. ¿Cuáles son las partes de la resta? ¿Se acuerdan? El minuendo y el sustraendo. Siempre son esas dos partes y por supuesto tenemos el resultado. Ahora, para poder restar monomios, lo hacemos como cuando nos acordamos de la secundaria, cuando sumábamos
los números, o restábamos, mejor dicho, los números enteros, tenemos que hacerlo exactamente de la misma forma. ¿Qué nos dice? Para poder hacer la resta de monomio, en primer lugar, tiene que respetar lo mismo que la suma. ¿Qué tiene que tener igual? La parte literal. En segundo lugar, nosotros decimos que al minuendo, ¿sí?, le tenemos que sumar el opuesto, ¿sí?, del sustraendo. En este caso me quedaría 3 más menos 6. Es decir, para poder restar los monomios, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a transformar en una suma. Al minuendo le sumamos el opuesto del sustraendo. ¿Quién es el opuesto? Como acá tenía más 6, ¿quién me corresponde tener? Menos 6. Entonces, ¿qué me quedaría? Directamente poder decir que tengo 3x menos 6x. Es como si lo escribiría con los números, porque esa expresión o cada una de ellas es un número justamente. Lo podemos pensar como números enteros. Sigo con el igual acá abajo. Entonces, signos diferentes se restan. ¿Se acuerdan de esa reglita? Signos diferentes se restan. 6 menos 3, me quedan 3. Tengo la misma parte literal y me quedaba el signo del número que tiene el mayor valor absoluto. El más grande, ¿sí? El que tenía mayor cantidad, ¿quién es? El 6. Entonces me queda menos 3x. Lo mismo hacemos para el segundo ejemplo, que tengo 2y restando a menos 4y. Entonces, volviendo de nuevo a lo que estábamos hablando recién, a 2y le voy a sumar, ¿sí?, el opuesto del sustraendo. O sea, al minuendo le sumo el opuesto del sustraendo. ¿Quién es el opuesto de menos 4y? 4y. ¿Sí? Entonces, ahora sí que podemos trabajar porque directamente podemos decir, este es positivo, por lo tanto directamente lo podemos poner como 4y y el resultado final, ¿quién va a ser? 4 más 2, 6y. Y así hemos restado. Acuérdense, siempre sumamos, digamos, al minuendo le sumamos el opuesto del sustraendo. Continuando con las operaciones con los monomios, entonces podemos hablar ahora del producto. Una vez que aprendimos la suma y la resta, que tenían su condición, que tienen que tener la misma parte literal, vamos a ir con el producto de monomios. En este caso encontramos dos que los puse acá en la pizarra, producto de un número por un monomio, que es el primer caso que vamos a ver, y después el producto entre monomios. En este caso vemos que hay un número que está multiplicando un monomio en los tres ejemplos. En este caso lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que tenemos que multiplicar ese número por el número que corresponde, o sea, por el coeficiente que tiene el monomio. En este caso hacemos 3 por 4, ¿sí?, me queda 12 y la parte literal me queda como está. Podemos poner acá un cuadrado, por ejemplo, para que vean cuando tiene una potencia, va a suceder exactamente lo mismo. 7 por 3 me queda 21, y en este caso, y cuadrado. 9 por 5, 45a. ¿Sí? Puede ser A, puede ser B, puede ser cualquier letra. Acuérdense que es una variable y que una expresión algebraica nos sirve para generalizar. Bien, en este caso vamos a ir al producto entre monomios. Como podemos ver, tenemos 4 ejemplos, 1, 2, 3, 4, en la cual en el primero de los ejemplos nosotros tenemos que multiplicar monomios. En este caso, nosotros no tenemos que tener en cuenta la parte literal, y lo van a ver porque ya deben estar observando los otros ejemplos que tenemos acá. Pero primero aprendamos a multiplicarlo. ¿Sí? No es tan difícil poder hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión. Si se acuerdan, y para poder refrescar un poco la memoria, nosotros cuando teníamos, por ejemplo, 2 al cuadrado multiplicado por 2 al cubo, ¿sí?, me aparecía una propiedad importantísima de la potencia, que es el producto de potencias de igual base. ¿Sí? Tenemos la misma base y difieren los exponentes, o quizá pueden ser los mismos, pero lo que teníamos que hacer en este caso era colocar la misma base, y ¿qué pasaba y qué podíamos hacer con los exponentes? Sumarlos. Por lo tanto me quedaba 2 elevado a la quinta. Eso tenemos que tener en cuenta para poder multiplicar los monomios, ¿sí? Y también lo vamos a utilizar para cuando apliquemos los polinomios, ¿no? Entonces empecemos.
Cuando necesitamos multiplicar los monomios, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la parte de los coeficientes y me va a dar por resultado el coeficiente del resultado. 3 por 5 directamente me queda 15. Pero la x acá se está multiplicando y pueden ver que es la misma base, como me sucedía acá arriba en el ejemplo que les daba para que nos acordemos. ¿Sí? Entonces, x por x, si quieren lo escribimos por primera vez, x por x, ¿sí? Entonces, al tener el producto, acuérdense que entre el número y las letras se están multiplicando, entonces podemos decir que 15 va a ser igual, multiplicado por x, y como son de la misma base, esto tiene un 1, esto tiene un 1, me va a quedar por resultado x al cuadrado. ¿Estamos? Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo es muy similar a lo que tenemos, nada más que acá me difiere que no tiene la misma parte literal. No es necesario, insisto, ya para la multiplicación y la división de monomios, de tener la misma parte literal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aplicar esta regla de las potencias o esta propiedad de las potencias, ¿no?, del producto de potencias de igual base. Ahora, vamos a multiplicar número con número, o sea, coeficiente con coeficiente. 8 por 2 o 2 por 8 son 16. Y de acá me quedaría y, porque tengo un producto de potencias de la misma base, ¿sí? ¿Y qué pasa con los exponentes? Acá la i, ¿cuánto tiene? Un 1, lo sabemos, ¿no? Porque todo el número está elevado a la 1. Entonces, 2 más 1 me quedaría 3. Y ese sería el resultado de esa multiplicación o producto entre monomios. Vamos con el tercer ejemplo, rápidamente. 3 por 5 me queda 15. Y acá van a ver que sucede lo mismo que estábamos haciendo, pero ahora tenemos más variables en la parte de lo que es la parte literal. X cuadrado por x cuarta me va a quedar x, porque es producto de potencias de igual base. 4 más 2 me queda 6. Y que está elevado a la 1, que sabemos que no lo ponemos, por y al cuadrado me va a quedar y al cubo. Y por último, acá va a suceder algo que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar? 2 por 3, multiplicamos los coeficientes, me da 6. Empezamos a ver cuáles son las letras que tenemos en común para que podamos aplicar la propiedad de la potencia. A, ¿se repite acá? Sí. Entonces, A cuadrado por A quinta me va a quedar A. 5 más 2, 7. B cuarta por B a la primera potencia, ¿sí? Entonces me va a quedar B a la 4 más 1, me queda 5. Y C se multiplicaría por un 1 que tengo acá, porque estaría la C, pero en este caso no la tenemos. Directamente, como no tengo con qué multiplicar, también pertenece al resultado del producto. Así nosotros podemos multiplicar monomios entre sí. Ahora, para dividir o por el cociente de monomios, ¿sí?, vamos a tener que recordar otra reglita que tenemos fundamental de la potencia, como lo es el cociente de potencias de igual base. Al igual que la multiplicación lo hicimos recién, pero ahora con la división. ¿Cómo era esto? Si yo tenía un número, por ejemplo, elevado 2 a la quinta, y lo tenía dividido en 2 a la tercera potencia o el cubo, ¿sí?, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos la misma base o colocamos la misma base y los exponentes se restan. ¿Y qué me da por resultado? 5 menos 3 me queda 2. Y 2 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 4. Esto es numérico. Obviamente el resultado final acá me va a quedar una X, una A, una B, una Y, cualquier otra letra. Bien, vamos directamente a dividir. Para dividir, como sabemos que tenemos el dividendo y el divisor exclusivamente y solamente en la división, dividimos los coeficientes. 10 dividido 5 me queda de 2. Y acá es donde se nos presenta esta propiedad. ¿Por qué? Porque sabemos que x es un número, cualquiera, ¿sí? Pero si x vale 1, acá también va a ser 1, ¿sí? Que se entienda eso. Entonces, como tengo un número elevado a la quinta por dividido en el mismo número elevado al cuadrado, ¿sí?, entonces nosotros podemos aplicar esta propiedad y decir que ponemos la misma base y los exponentes se restan. 5 menos 2 me queda en 3. Por lo tanto, el resultado de esa división de monomios, 2x al cubo. Pasamos al siguiente ejemplo, exactamente lo mismo. 9 dividido en 3 me queda de 3. Y 8
i elevado a la octava potencia y dividido en i elevado a la quinta potencia, entonces ponemos la misma base, trabajándolo como si fuera un número, ¿sí? Porque sabemos que representa un número, entonces 8 menos 5 me queda 3 y ese es el resultado final. Por lo tanto, la última que tenemos acá en los ejemplos, 100 dividido en 10 me queda de 10. Y acá empezamos a jugar de nuevo con la misma propiedad de cociente de potencias de igual base. A a la octava dividido en a al cuadrado, ponemos la misma base, se restan 8 menos 2, me quedan 6, ¿sí? Ahora b, la misma base porque se me repite en las dos partes de la división, 7 menos 3, ¿cuánto me queda? 4. Y acá 6, c elevado a la sexta potencia dividido en c elevado a la cuarta potencia, 6 menos 4, ¿cuánto me da? Me queda c, que es la misma base, y me quedaría 2. 10 a sexta b cuarta, c cuadrado, y así dividimos los monomios entre sí. Una vez que hemos conocido los monomios, vamos a pasar directamente a los polinomios. ¿Qué quiere decir polinomios? Muchos, ¿sí? Polinomios de monomios, ¿no? Porque los polinomios no son nada más ni nada menos que una suma, ¿sí? De monomios. Eso que quede bien claro. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la forma general. Siempre se lo representa con una P de la variable con la que se trabaja, ¿sí? P de X, ¿sí? Podemos decir así, el polinomio de variable X, en donde nosotros tenemos el coeficiente, la parte literal, coeficiente parte literal y así sucesivamente. Como podrán ver, esta forma general, podemos observar que a sub n, siendo n el mismo número, obviamente acá y en la potencia, ¿sí? Y x sub n va a ir decrementando, ¿sí? Se va a ir achicando ese número. ¿Qué quiere decir? Que a cada vez que a cada término que siga sucesivamente, ¿sí? Le vamos a hacer la disminución en 1, en 1, en 1, en 1. ¿Qué quiere decir? Por eso lo aclaro acá. Sigue sumando hasta que llegaría, por ejemplo, si acá tendríamos a la séptima potencia, iríamos a la sexta, a la quinta, a la cuarta, hasta que lleguemos a la tercera potencia, ¿no? Acá tenemos 3, 3, ¿sí? Entonces decrementamos en 1, entonces me quedan 2, a la 2, a la 1 y al final desaparece. ¿Por qué desaparece la variable? Porque acá, acuérdense que está elevado a la 1, este sería a sub 1, y este x que estaría acá, ¿quién sería? X a la 0, y toda potencia elevada a la 0, ¿cuánto me da? 1, por lo tanto me queda a. Esto, lo importante que tenemos que tener en cuenta, que un polinomio siempre en la mayoría de los casos nos conviene tenerlos completos y ordenados, que ya vamos a hablar más adelante de eso, pero a este último término que tenemos acá, nosotros lo podemos llamar un término independiente. Y también al primero que tenemos acá, que es el que tiene la potencia de mayor valor, digamos que tiene mayor valor absoluto, o la mayor potencia que tengamos acá, lo llamamos coeficiente principal, al que está acompañado de la variable que tiene la mayor potencia. Entonces, nosotros podemos decir, en base a todo lo que estamos hablando hasta recién, que P de X, por ejemplo, vuelvo a repetir, puede ser X a la sexta más 2X a la quinta más 3X a la cuarta más 2X al cubo más 1, lo pongo al 1 para que lo vean, porque acá también tendría un 1, ¿sí? En el coeficiente principal, un x al cuadrado más 10x, ¿sí? Y fíjense cómo las potencias van decreciendo de 1 en 1, ¿sí? Más 4, por ejemplo. Tenemos un polinomio totalmente completo y ordenado, basado en ¿quién? En la forma general que tenemos de representar los polinomios. Este polinomio nosotros, y ya podemos hablar desde un principio, como los monomios también tienen su grado, los polinomios también. ¿Y cómo puedo detectar el grado del polinomio? Nosotros tenemos que ver el polinomio porque puede estar esta x a la sexta acá intercambiado con 2x al cubo, sí, puede estar intercambiado, pero a mí siempre me conviene tenerlo ordenado de forma decreciente o en forma creciente. Se trabaja generalmente ordenándolo de forma decreciente como lo tenemos en el ejemplo. Entonces,
siempre el coeficiente, en este caso el 1, este que tengo acá, ¿sí? El coeficiente que esté acompañado de la potencia de mayor valor, o sea que tenga el número más grande, ¿sí? Me va a determinar a mí, ¿quién? El grado de ese polinomio. Los polinomios generalmente se los trabaja de esta forma, siempre son polinomios de x, siempre se trabaja en la mayoría de los casos con la variable x. Entonces dijimos que el que tenga el exponente más alto, en primer lugar, me da el grado del polinomio, ¿sí? Entonces, este polinomio es de grado, ¿cuánto? 6, ¿sí? Es de grado 6. Este término, que es el primero que tiene la potencia, que tiene el mayor número elevado al mayor número, ¿sí? Se lo llama coeficiente principal. Y a este número, al último que me quedaba ahí, lo llamábamos término independiente. Por ende, cada uno de los términos que tiene el polinomio, también tenemos el término lineal, el cuadrático, el cúbico y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta es la introducción de lo que es un polinomio y es una suma de monomios. Nada más ni nada menos que una suma de monomios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando en la primera parte del video, cuando estábamos sumando los monomios, se acuerdan que yo les decía que sumábamos 2x al cuadrado más 3x? No podía sumarlo, ¿sí? Entonces, al no poder sumar estos dos porque tienen diferente la parte literal, ¿sí? Distinto sería que esto tenga un cuadrado, ahí sí estamos hablando de lo mismo. Pero como no lo tengo, entonces a esto se lo denomina un binomio, ¿sí? Tienen sus nombres particulares como un binomio. Si le agregamos uno más, menos 3x a la cuarta podemos ponerle, podemos decir que es un trinomio y así sucesivamente, ¿sí? Cuatrinomio, pero cuando ya esos nombres son especiales, digamos, porque conocemos los binomios, los trinomios, todo lo demás. Pero ya cuando tienen más, o los cuatrinomios cuando tienen más, ya se los denomina como, porque ya son muchos monomios, ¿sí? Ya desde 2 nomás ya podemos hablar de un polinomio, pero bueno, tienen esos nombres especiales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que acá tenemos un trinomio, si no tendría este, tendría un binomio. Y si no tengo ninguno de estos dos, ¿quién es? Un monomio, porque es uno solo. Polinomios ordenados, ¿sí? Esto es algo fundamental a la hora de tener en cuenta para después, cuando empecemos a hacer las operaciones con polinomios, ¿sí? De poder tenerlos ordenados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ordenar los polinomios, ¿para qué? Para que nos queden las mismas partes literales para poder, por ejemplo, hacer una suma. Ya lo vamos a ver más adelante, pero vean lo importante que es tenerlos ordenados y que lo podamos visualizar de una forma, digamos, como lo mencionábamos recién, que esté de una forma ordenada, ¿sí? Que esté ordenado completo o que tenga una forma decreciente. Por más que me falten algunos términos, nosotros podemos ordenarlos. ¿Para qué? Para poder visualizarlos mejor. Pero aún así, voy a buscar otro color en la fibra. ¿Para qué? Para que podamos ordenar el primero. Porque primero podemos ver que el término independiente está en primer lugar, el cuadrático está en segundo lugar, a la quinta potencia está en el tercer lugar y al cubo está en el último lugar. Entonces no lo tenemos ordenado, ¿sí? Porque sabemos que se ordenan de forma creciente o decreciente de acuerdo a lo que vimos en la forma general cuando comenzábamos a estudiar esto. Entonces, nosotros para ordenarlo, ¿quién es nuestra mayor potencia que tenemos acá? Porque lo vamos a hacer de forma decreciente. A la quinta potencia. Entonces, en primer lugar, 2x a la quinta potencia. Ahora, me pongo a observar el polinomio. ¿Tengo a la cuarta potencia? No, no lo tengo. Pero también nosotros podemos agregar el polinomio nulo. ¿Y cuál es el polinomio nulo? Le puedo agregar más 0 x a la cuarta, que es el que me está faltando. Y acá donde vamos a empezar a entrar a esta palabrita que puse acá, que es completo, porque los polinomios también deben estar completos y ordenados, ¿sí? Pero ¿me puede faltar algún término? Sí. ¿Y con qué lo puedo rellenar para una facilidad mía para poder operar más adelante? Con el polinomio nulo, que es 0x a la cuarta o 0x al cuadrado, lo que sea. Ahora, continuemos analizando el polinomio que tenemos. ¿Tenemos al cubo? Sí. 2x al cubo, listo, perfecto. 2x al cubo. Ahora, ¿tengo al cuadrado? Perfecto. Tengo 3x al cuadrado
más 3x al cuadrado. ¿Y tengo término independiente? Lo decíamos al comienzo, sí, 3. Entonces, ese polinomio ahora sí está ordenado, ¿sí? Quizás no está totalmente completo porque me está faltando un término, pero yo al poner esto lo puedo considerar como completo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar después a ordenar para poder hacer las operaciones. Vamos con el segundo. Tengo P de B y fíjense que acá es lo que les decía antes. Generalmente se usa la X, pero puedo usar una B, puedo usar una A, puedo usar una P, una Q, tranquilamente. No hay ningún problema con eso. Ordenemos el que tenemos acá y también lo completemos, ¿sí? Completar entre comillas porque eso, insisto, me va a ayudar a mí para después poder sumarlos o restarlos. Ahora, vamos. 5b a la cuarta es la mayor potencia que tenemos, el coeficiente principal. Entonces vamos a poner 5b a la cuarta. ¿Y qué le voy a tener que agregar? Obviamente no lo podemos no agregar porque simplemente lo estamos ordenando, pero es para mostrarle cómo lo podríamos completar para poder después hacer las operaciones. Más 0b al cubo, que no tengo, más 0b al cuadrado, que tampoco tengo, más 0b, y fíjense cómo va quedando de forma decreciente, y tengo el término independiente, si lo tengo el término independiente, lo pongo en negro, más 4. Y ahí sí me quedaría ordenado este polinomio, es decir, fíjense una cosa, yo me puse acá para completarlo nada más para que lo vean ustedes, pero el polinomio, o el binomio en este caso, ¿sí? Estaría ya ordenado, porque está la mayor potencia, me faltan las que están en el medio de los términos y tengo el término independiente. Pasemos al que sigue, Q de A, en donde todas las variables son A, ¿sí? Porque acá nosotros lo vamos a ver en un ratito. Esa A puede valer un número, esa B puede valer un número, esa X puede valer un número, cualquiera. ¿Por qué? Porque también vamos a hacer operaciones con esto. Ahora, tratemos de ordenar y de completar este polinomio, ¿sí? Empecemos. ¿Cuál es la potencia mayor que tengo? Este término, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 2a a la cuarta. Es mi coeficiente principal. El grado de este polinomio, ¿cuánto es? 4. El grado de este polinomio, ¿cuánto es? 4. El grado de este polinomio, ¿cuánto es? 5. Acuérdense que me lo determina el máximo exponente que acompaña el coeficiente principal. Bien, ahora, vamos, 2a a la cuarta. ¿Tengo el cubo? Sí, 7a al cubo. De ahí que tengo más 3a al cuadrado. Va de forma decreciente. Y de ahí tengo más a. Este prácticamente lo tengo completo, pero me está faltando algo. Ahí yo puse la A, porque está la A, porque es 1A, ¿sí? Le pongo el 1 ahí rojito para que lo vean, porque siempre tiene un 1 acompañando a la letra, ¿sí? ¿Y qué me estaría faltando? Más, en todo caso lo podría poner como lo puse arriba, más 0 en ese caso. Yo si lo tendría el término independiente acá, este sí que sería un polinomio completo y ordenado, ¿sí? Supongamos que yo tenía acá más 2, le ponemos acá, entonces acá ¿quién iría? Más 2. Y ahora sí podríamos decir que tenemos un polinomio totalmente completo y ordenado. Así que de esta forma, y esto es lo teórico que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros los podemos completar, los podemos ordenar y siempre nos va a convenir tenerlo ordenado. ¿En qué sentido? De forma decreciente. Generalmente se trabaja de esta forma. Si ustedes quieren tomarse el trabajo de hacerlo de forma creciente, empezarían ¿con quién? Con el término independiente. Los cambiamos de lugar y vamos intercambiando hasta que me quede la potencia de mayor exponente, ¿sí? Al final. Pero es exactamente lo mismo. Yo prefiero trabajarlo particularmente de forma decreciente porque así lo he aprendido toda la vida y así lo sigo trabajando y así también lo comparto con ustedes. Bien, antes de pasar a las operaciones con polinomios, que es una parte un poco más divertida, tenemos que ver esto que es sumamente importante. El valor numérico de una expresión algebraica, ¿sí? En este caso tenemos dos polinomios, P de X y Q de A. En este caso nosotros lo que necesitamos encontrar es un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué se le da
a la variable un valor, cualquiera, porque dijimos que una expresión algebraica era para generalizar para cualquier número, ¿cierto? Puede ser cualquier número. Por ejemplo, al comienzo del video decíamos el doble de algo, ¿sí? Ese algo puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquier número. Entonces, nosotros acá a estas expresiones algebraicas les vamos a asignar un valor en la cual nos vamos a encontrar con un resultado. ¿Y qué va a ser? El valor numérico de esa expresión algebraica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos infinitos valores, ¿sí? Porque x puede valer 1, puede valer 2, puede valer 100, puede valer menos 20, puede valer el número que se les antoje, ¿sí? Así que ahora vamos a decir, para esta expresión algebraica, x va a valer 2, por ejemplo, ¿sí? La acabo de hacer, así que vamos a tener que resolver todo para encontrar ese valor numérico. Entonces, vamos a reemplazar en todos los lugares que esté la x, ¿por quién? Por 2. ¿Podría ser por 3? Sí, depende de la situación. En un futuro lo van a poder utilizar y se van a dar cuenta que, por ejemplo, el uso de los polinomios para el cálculo de las cuestiones de temperatura, o sea, meteorológica, se los utiliza mucho, ¿cierto? Y eso es muy variable. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes temperaturas todos los días, diferentes horas del día y todo demás, y son cálculos que se realizan a través de polinomios, como para que tengan una idea. Entonces, nosotros suponemos que esto es algo relacionado con la vida real y que nosotros lo tenemos que encontrar ese valor numérico a partir de cuando las x valen 2, en este caso. Trabajamos, ponemos, y lo voy a escribir con rojo, porque x ahí en ese caso vale 2 y me queda elevado al cuadrado, más 2 por, acuérdense que siempre la letra multiplica al número, ¿sí? 2 por 2 que vale x, y después me queda más 4. Por ende, 2 al cuadrado, 2 por 2 me da 4, más 2 por 2 me da 4, y más 4, entonces vamos a sumar 4 más 4, 8, más 4, 12, y esto que te encontramos acá es el valor numérico para esta expresión algebraica, para este polinomio p de x, x cuadrado más 2x más 4. Hacemos un ejemplo más con q de a. Le vamos a asignar un valor a a. ¿Qué valor le podemos asignar a a? Por ejemplo, le asignemos el valor 3, un número chico para que sea sencillo y no nos demoremos tanto. Entonces, vamos a empezar. Yo sé que me va a quedar al cuadrado. ¿Cuánto vale a? Ya le hemos asignado el valor a a, que es 3. Entonces esto va a multiplicar. Ojo ahí porque ya tenemos una prioridad de operaciones. Más 2 por, y le escribo el más 3 ya que estoy con el negro. ¿Cuánto vale a? 3. Entonces ahora empezamos a trabajar y empezamos a encontrar ese único valor que tiene esa expresión algebraica. Entonces me queda 3 por, primero la prioridad es la potencia antes que la multiplicación. No me vayan a querer multiplicar 3 por 3, 9 y que me quede al cuadrado, porque eso no está bien, ¿sí? Así que hacemos primero la potencia. 3 por 3, 9. Recuerden que multiplicamos la base tantas veces como indica el exponente. Esto me queda en 9. Más 2 por 3 son 6. Más 3. Entonces, ahora sí, 9 por 3, ¿cuánto me da? 27. Ahora, 27 más 6 más 3, ya tengo una suma directamente. Entonces 27 más 3 son 36. 36 es el valor numérico de esta expresión algebraica q de a, 3a cuadrado, que es igual a 3a cuadrado más 2a más 3. ¿Sí? Suponiendo que lo estamos relacionando con algo de la realidad, ¿sí? Que este 3 sea algo que nosotros estamos estudiando, que estamos midiendo, y que este polinomio me va a dar el resultado para cuando vale 3. Suponemos que 3 es a la noche, y 1 es de día, y 4 vale a la tarde, ¿sí? Por algunas circunstancias de la vida cotidiana que podemos llegar a tener o poder calcular, para que tengan una idea más o menos de lo que se trata. Hasta acá toda la parte esta teórica. Ahora vamos con la teoría también, pero con las operaciones de polinomios.